Los vehículos eléctricos están cada vez más cerca de convertirse en una realidad al alcance de todos. Endesa y el Instituto CIRCE de la Universidad de Zaragoza trabajan conjuntamente para conseguir el diseño de instalaciones de recarga rápida de este tipo de automóviles. Para ello es necesario encontrar la manera de transmitir una alta cantidad de electricidad desde estos puntos de recarga a los coches en el menor tiempo posible. Lo que se va a investigar es la manera de poder extraer de la red eléctrica la energía a lo largo de una serie de horas, posiblemente, preferiblemente por la noche, almacenarla en esa electrolinera y cuando venga el coche eléctrico entregar la energía toda de golpe al coche. Cuando finalice el proyecto, dentro de 2 años, se conseguirá recargar este tipo de vehículos en tan solo 15 minutos, con una autonomía de 100 kilómetros y un coste cercano a los 2 euros. No obstante, esperan poder contar con el primer cargador a finales de este año. Será el primer cargador de carga rápida que se haga, por lo menos en Aragón seguro y probablemente en España. Esperamos poder tener un cargador colocado pues hacia finales de año. Si cumplimos todos los plazos, podríamos tenerlo hacia finales de año, con lo cual estaría muy bien. Entonces, de cara a los alumnos no cabe duda de que también es muy importante, ¿no? Es decir, estamos aquí trabajando en elementos punteros, todo lo que es a nivel de investigación, tanto en tema de vehículo eléctrico, carga de vehículo eléctrico, como son temas de energías renovables, temas de almacenamiento. El proyecto cuenta con un presupuesto de $500.000 euros tras ganar el Premio Novar en almacenamiento de energía que convoca Endesa cada 2 años para la comunidad científica internacional.